Tú, solo una persona en un planeta con más de 8.000 millones de habitantes. Este planeta gira alrededor de una estrella, y esa estrella es solo una entre 100 y 400.000 millones solo en nuestra galaxia. Y nuestra galaxia es solo una entre cerca de 2 billones de galaxias en el universo. La escala de todo esto es, sinceramente, una locura. El universo observable tiene 93.000 millones de años luz de diámetro. Pero ese número no tiene sentido, porque sabemos que el universo tiene 13.8 mil millones de años. Entonces, ¿cómo puede ser más grande que 13.8 mil millones de años luz? Parece imposible. Y es exactamente esa imposibilidad la que vamos a desmontar hoy. Para intentar entender la magnitud de todo, necesitamos empezar por algo pequeño, por nosotros mismos. El ser humano promedio mide entre 1.5 y 1.8 metros de altura. Es una escala que entendemos. Nuestras casas, nuestras ciudades, las distancias que recorremos a pie, es un mundo hecho para nosotros. Ahora vamos a dar un paso atrás. Estamos en la superficie de la Tierra, una esfera gigante con casi 13.000 kilómetros de diámetro. Si condujeras un auto a 100 kilómetros por hora sin parar nunca, te tomaría más de 16 días recorrer la línea del Ecuador. Eso ya parece enorme. Nos sentimos como hormiguitas en este vasto planeta. Pero, en el esquema general de las cosas, nuestro mundo ni siquiera es tan vasto. Es solo la línea de partida. Vamos a dar un paso fuera de nuestro mundo. Nuestro vecino celeste más cercano es la Luna. En las fotos parece que está justo al lado. No lo está. La distancia media hasta la Luna es de 384.400 kilómetros. Un número tan grande que es difícil incluso de imaginar. Entonces intentémoslo así. Podrías colocar 30 tierras, uno al lado del otro, en el espacio entre nosotros y la Luna. 30 mundos enteros. Los astronautas del Apolo, las personas más rápidas de la historia, tardaron alrededor de 3 días en hacer ese viaje. Ese carro tuyo, conduciendo sin parar, tardaría más de 5 meses en llegar allá. 5 meses viendo la Tierra hacerse más pequeña detrás de ti, de una esfera de mármol azul hasta un puntito diminuto, y todavía ni siquiera hemos salido del garaje cósmico. Ahora la escala empieza a volverse realmente enloquecedora. Nuestra comparación con el auto ya no funciona más. Necesitamos una nueva unidad de medida, la velocidad de la luz. La luz viaja a unos absurdos 300.000 kilómetros por segundo. Tarda poco más de un segundo en ir de la Luna hasta aquí. Entonces podemos decir que la Luna está a 1.3 segundos luz, pero vamos a usar esta nueva regla cósmica para ir más lejos. En el centro de nuestro sistema solar está el Sol. A unos 150 millones de kilómetros, la luz tarda 8 minutos y 20 segundos en cruzar esa distancia. Eso significa que si el Sol desapareciera ahora, no lo sabríamos por más de 8 minutos. Seguiríamos viéndolo brillar, sintiendo el calor, completamente ajenos. Pero el sistema solar es mucho más que solo el Sol. El planeta más distante, Neptuno, orbita a una distancia media de 4.5 mil millones de kilómetros del Sol. La luz tarda cerca de 4 horas y 10 minutos en ir del Sol hasta Neptuno. Después de eso, viene el cinturón de Kuiper y justo después la nube de Oort, una esfera teórica y gigantesca de objetos helados que marca el límite de la influencia gravitacional del Sol. Esa nube es tan grande que la luz puede tardar de 1 a 10 años luz solo para cruzarla. Año luz. Casi 9.5 billones de kilómetros. Nuestro sistema solar es tan vasto que la propia luz tarda años en atravesarlo. Y estamos a punto de descubrir qué tan pequeño es en realidad. Vamos a tomar una nave más rápida. La cosa más rápida que la humanidad ha construido es la sonda solar Parker, que alcanza unos 690.000 kilómetros por hora. Vamos a apuntarla hacia la estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, que está a 4.25 años luz de distancia. ¿Cuánto tiempo tardaría nuestra sonda más rápida en llegar allá? Algo así como 6.700 años.
Un tiempo impensable. Civilizaciones enteras surgirían y desaparecerían, y esa pequeña sonda todavía estaría deslizándose por la oscuridad, ni siquiera cerca de llegar a su destino. Eso es viaje interestelar. El espacio entre las estrellas no es solo un área vacía, es un océano de nada tan profundo que todo nuestro sistema solar es solo una islita solitaria. La distancia hasta la próxima estrella ya es absurdamente grande. Ahora vamos a dar un paso más atrás. Nuestro Sol y Próxima Centauri son solo dos estrellas entre miles de millones, todas mantenidas juntas por la gravedad en una estructura colosal, nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Cuántas estrellas hay en ella? Las mejores estimaciones van de 100 a 400.000 millones. Vamos a redondear a 200.000 millones. Por cada persona que ha existido, hay al menos dos estrellas solo en nuestra galaxia. Y muchas de ellas tienen planetas. Los números empiezan a perder todo el sentido. ¿El tamaño? El disco principal de la Vía Láctea tiene alrededor de 100.000 años luz de diámetro. Si todo nuestro sistema solar fuera del tamaño de una moneda, la Vía Láctea tendría el tamaño de Sudamérica. Ese viaje de 6.700 años hasta la estrella vecina, eso es solo un pasito. Cuando miras el cielo por la noche, todas las estrellas que ves están en nuestra galaxia. Esa franja blanquecina que atraviesa el cielo, eso significa que estás mirando hacia el centro denso y brillante de nuestra propia galaxia, viendo el brillo combinado de miles de millones de estrellas. Nuestro sistema solar está en uno de los brazos espirales, a unos 27.000 años luz del centro. Estamos en los suburbios galácticos. El Sol tarda unos 250 millones de años en dar una vuelta completa a la Vía Láctea. La última vez que estuvimos en este punto exacto, los dinosaurios apenas empezaban a aparecer en la Tierra. Esa debe ser la escala máxima, ¿verdad? Una galaxia con 200.000 millones de estrellas, 100.000 años luz de ancho. Tiene que ser eso. Nada de eso, ni cerca. La Vía Láctea no está sola. Forma parte de un pequeño cúmulo de galaxias llamado el Grupo Local. Eso incluye a nuestra vecina más grande, Andrómeda, a unos 2.5 millones de años luz. Y por cierto, viene en nuestra dirección. Nuestras dos galaxias van a chocar y fusionarse en unos 4.5 mil millones de años. Ahora, vamos a hacer un zoom más hacia afuera. El propio grupo local, que ya tiene millones de años luz de extensión, es solo una pequeña parte de una estructura aún mayor, el supercúmulo de Virgo, que contiene más de 100 otros grupos de galaxias y se extiende por 110 millones de años luz. Y ni siquiera eso es el final. En 2014, los astrónomos descubrieron que el supercúmulo de Virgo es solo un brazo de nuestro verdadero hogar cósmico, el supercúmulo de Laniakea. Laniakea significa cielo inmenso y el nombre le queda perfectamente. Tiene 520 millones de años, luz de diámetro y contiene alrededor de 100.000 galaxias con una masa combinada de 100 cuatrillones de soles. Todas esas 100.000 galaxias, incluida la nuestra, están fluyendo en dirección a un solo punto, llamado el Gran Atractor. En esta escala, galaxias enteras no son más que partículas de polvo. Así que vamos a hacer el zoom final. ¿Cómo es el universo en la mayor escala posible? No es solo un montón aleatorio de galaxias. Es una red intrincada y magnífica de filamentos y paredes de galaxias alrededor de vastas regiones, casi vacías, llamadas vacíos cósmicos. Eso es la telaraña cósmica. Los supercúmulos son los nodos brillantes de esa telaraña, y los filamentos son los hilos que los conectan. Parece casi una red neuronal del cerebro. Ahora estamos viendo el universo en una escala de miles de millones de años luz. Estamos viendo una luz que ha estado viajando hacia nosotros desde antes de que existiera la Tierra. Y cuanto más lejos miramos, más retrocedemos en el tiempo. Y eso nos lleva al borde, al límite absoluto de nuestra visión. Porque el universo tiene una edad finita. Hay un límite para lo que podemos ver. La luz que viene de más allá de cierta distancia simplemente no ha tenido suficiente tiempo para llegar hasta aquí.
Eso es el borde del universo observable. Y es aquí donde llegamos al número que nos vuela la cabeza. La distancia de nosotros hasta ese borde, en cualquier dirección, es de aproximadamente 46.5 mil millones de años luz. Eso le da al universo observable un diámetro de 93 mil millones de años luz, y es aquí donde necesitamos pisar el freno. Acabo de contarte dos cosas que parecen no poder ser verdad al mismo tiempo. Hecho uno: el universo comenzó hace 13.8 mil millones de años. Hecho 2: la parte del universo que podemos ver tiene 93 mil millones de años luz de diámetro. Espera, ¿cómo es eso? Si nada puede viajar más rápido que la luz, la distancia máxima absoluta a la que cualquier cosa podría estar de nosotros es de 13.8 mil millones de años luz. El diámetro no debería superar los 27.6 mil millones de años luz. Un diámetro de 93 mil millones de años luz parece romper la regla más fundamental de la física. ¿Einstein se equivocó? ¿La teoría del Big Bang falló? El universo es mucho, mucho más grande de lo que parece que debería ser. Esa es una de las mayores fuentes de confusión en toda la cosmología, pero la respuesta es una de las cosas más increíbles que vas a escuchar. La clave es entender qué es lo que realmente se está expandiendo. No es que las galaxias estén volando por el espacio, alejándose unas de otras como fragmentos de una bomba. Es el propio tejido del espacio el que se está estirando. Piensa así. Imagina que tienes una liga muy larga. Dibuja dos puntos en ella. Uno es la Vía Láctea y el otro es una galaxia muy lejana, cerca del límite de lo que podemos ver. Ahora, una hormiga empieza a caminar desde el punto lejano hasta el nuestro. Esa hormiga es un fotón de luz y siempre se mueve a la misma velocidad. La hormiga comienza su viaje, pero mientras camina, nosotros estiramos la liga. El espacio entre los dos puntos se está expandiendo. Nuestra hormiguita sigue caminando a la misma velocidad constante, pero la línea de meta se va quedando cada vez más lejos. Ahora aplica eso al universo. Hace 13.8 mil millones de años, un fotón de luz fue emitido por una galaxia que, en ese momento, estaba mucho más cerca de donde estamos ahora. Ese fotón comenzó su largo viaje hacia nosotros. Durante 13.8 mil millones de años viajó a la velocidad de la luz. Pero durante todo ese tiempo, el espacio entre nuestra posición y esa galaxia se estuvo expandiendo. Entonces, mientras el fotón recorría una distancia de 13.8 mil millones de años luz por el espacio, la galaxia que lo envió fue llevada mucho, mucho más lejos de nosotros por la expansión del propio espacio. Hoy, cuando ese antiguo fotón finalmente llega a nuestros telescopios, la galaxia que lo envió ya está a unos impresionantes 46.5 mil millones de años luz de distancia. Entonces, ¿algo superó la velocidad de la luz? No. La regla es que nada puede viajar por el espacio más rápido que la luz. Pero no existe un límite para qué tan rápido el propio espacio puede expandirse. La galaxia no estaba acelerando. El universo era el que la estaba llevando de paseo. ¿Qué podría causar una expansión de esa magnitud? Los científicos tienen una teoría para eso, y realmente es extraordinaria: la inflación cósmica. La idea es que en la primerísima fracción de segundo, después del Big Bang, un trillonésimo de trillonésimo de trillonésimo de segundo, el universo pasó por un período de crecimiento exponencial insano. En ese parpadeo de tiempo, una región de espacio más pequeña que un átomo pudo haberse estirado hasta volverse más grande que toda una galaxia. Esa expansión hiperrápida inicial impulsó el crecimiento del universo, preparando el terreno para la expansión más lenta que vemos hoy en día. Y es importante recordar, el universo observable no es el universo entero, es solo la parte que podemos ver. El tamaño total incluso podría ser infinito. Vimos que el universo no solo es grande,
Tiene estructura, complejo y se expande de una manera que desafía nuestra intuición. Vivimos en un planeta pequeño, orbitando una estrella mediana en los suburbios de una galaxia que es solo una entre 100.000 en un supercúmulo, que a su vez es solo un punto brillante en una vasta red cósmica. Aprendimos que la paradoja entre la edad del universo y su tamaño tiene una solución hermosa. El propio espacio se está expandiendo. El borde de nuestro universo no es una pared, es un horizonte en el tiempo. Pero la parte más increíble de esta historia no es la escala, es el hecho de que podemos entenderla. Somos colecciones de átomos forjados en el corazón de estrellas que murieron hace mucho tiempo, viviendo en una piedrita por un momento breve. Y aún así, a través de la ciencia, logramos reconstruir la historia del cosmos. Miramos hacia la oscuridad y encontramos nuestro lugar dentro de esa gran historia en construcción. Y tal vez ese sea el hecho más loco y más maravilloso de todos. Todo este viaje, de una sola persona hasta el borde de la realidad, es mucho para procesar. Es una perspectiva que logra hacerte sentir increíblemente pequeño y al mismo tiempo parte de algo grandioso. Si te pareció esto tan fascinante como a mí me parece, considera suscribirte al canal. Exploramos temas de este tipo que te hacen pensar todo el tiempo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué misterio cósmico deberíamos descubrir a continuación? Existe un lugar en el universo que te pertenece solo a ti. No es tu casa, no es tu ciudad, es un punto en una regla. Y esa regla va desde la menor longitud que la física ha logrado medir hasta el borde de lo que la luz ha tenido tiempo de traernos desde el inicio de todo. Y aquí está el problema. Toma esa regla entera, dóblala exactamente a la mitad y tu propio cuerpo cae casi sobre esa marca, casi en el centro de todo lo que existe. No, no es una figura retórica. No es una frase bonita para cerrar el video. Es un cálculo que cualquier físico puede confirmar en una hoja de papel en 5 minutos. Y eso implica algo que debería ser imposible. Tú, con tu 1,70 m, estás posicionado entre el objeto más pequeño que la ciencia puede nombrar y el mayor volumen de espacio que la luz ha tenido tiempo de atravesar desde el principio de todo. Casi exactamente en medio de los dos. Piensa conmigo en esta regla por un segundo. En un extremo está algo llamado escala de Planck, una longitud tan pequeña que la propia palabra espacio pierde sentido ahí dentro. En el otro extremo está el borde del universo observable, a 46.5 mil millones de años luz de distancia en cualquier dirección a la que dirijas la mirada. Y tú, exactamente tú, estás posicionado casi a la mitad del camino entre ambos extremos. Eso no debería ser posible. Encontrar el punto medio de una regla que va de lo indescriptiblemente pequeño a lo indescriptiblemente grande y descubrir que ese punto medio cae justo donde está un cuerpo de carbono, agua y calcio capaz de hacer ese cálculo sobre sí mismo. Aquí es donde se pone raro. Nadie diseñó esto. No existe ninguna ley física que obligue al observador a nacer en el centro de la regla que él mismo está midiendo. Y aún así, es exactamente ahí donde estás. No eres pequeño, eres exacto. Guarda esa frase. Va a regresar pieza por pieza conforme bajamos y luego subimos toda esta regla. Vamos a probar esa cuenta despacio, desde tu propio cuerpo hasta el borde de todo. Y para hacer esto bien, primero vamos en la dirección contraria de todos los videos sobre el tamaño del universo que ya has visto. Antes de hacer zoom hacia afuera, vamos a hacer zoom hacia adentro, porque la mitad que falta de la historia, la mitad pequeña, es la que casi ningún canal de ciencia lleva hasta el final. Y sin ella, la regla queda ciega de un lado. Tú mides, en promedio, 1,70 m de altura, hecho de alrededor de 37 billones de células. Ese número no es una estimación al azar. Es el resultado de un conteo publicado en 2013 por Eva Bianconi y su equipo en los Annals of Human Biology, que recalcularon realmente cuántas células existen en un cuerpo humano adulto promedio, célula por tipo de tejido. 37 billones. Más células que estrellas en cientos de galaxias juntas.
Cada una de esas células mide alrededor de 10 micrómetros, 0.00001 metros. Ya es demasiado pequeño para que el ojo lo vea sin ayuda. Pero piensa en eso. Dentro de cada una de esas 37 billones de unidades diminutas, existe otro universo entero de estructuras, con sus propios engranajes, sus propios motores moleculares, su propio tráfico intenso de partículas yendo y viniendo. Y eso es solo el primer piso del edificio por el que todavía vamos a descender. Y dentro de ese primer piso existe un inquilino antiguo que llevas contigo sin darte cuenta. Prácticamente cada célula tuya tiene dentro de ella cientos de mitocondrias, pequeñas estructuras cuya función es convertir el alimento en energía que la célula puede usar. En 1967, la bióloga estadounidense Lynn Margulis publicó en el Journal of Theoretical Biology un artículo que en ese entonces fue rechazado por más de una docena de revistas científicas antes de ser aceptado. La teoría de la endosimbiosis seriada. La propuesta de Margulis era radical para la época. Las mitocondrias no nacieron dentro de sus células. Hace más de 1.5 mil millones de años, ellas eran bacterias independientes, viviendo su propia vida, que algún ancestro muy antiguo de las células complejas se las tragó y en vez de digerirlas, las mantuvo vivas, en una asociación que ha durado hasta hoy. Cada célula de tu cuerpo ahora mismo está hospedando al descendiente de una bacteria que decidió no ser devorada. Hoy en día, la comunidad científica acepta ampliamente su origen, confirmado décadas después por evidencias del ADN mitocondrial, que es genéticamente distinto al ADN del núcleo de la célula, más parecido a las bacterias que al resto de ti. Piensa en esto. Parte de la energía que estás gastando para escuchar esta frase ahora viene de un organismo que, hace miles de millones de años, era una criatura completa, solitaria y que se volvió parte permanente de casi todos los seres vivos complejos del planeta. Aquí viene el primer golpe de realidad. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu cuerpo está reemplazando células a un ritmo constante. El revestimiento de tu intestino reemplaza casi toda la población de células en pocos días. La piel que tienes hoy no es la misma que tenías hace un mes. No eres un objeto fijo que es llevado por el tiempo, eres un proceso. Y ese proceso solo tiene sentido en la escala pequeña que estamos a punto de visitar. Y existe un reloj físico, real, dentro de cada una de esas células, marcando cuántas veces todavía puede dividirse. En la punta de cada cromosoma existen estructuras llamadas telómeros, secuencias repetitivas de ADN que funcionan como una especie de capa protectora, parecida a la punta plástica de una agujeta que impide que se deshilache. En 1984, las biólogas Carol Greider y Elizabeth Blackburn, trabajando en la Universidad de California, en Berkeley, descubrieron una enzima llamada telomerasa, capaz de reconstruir esas puntas protectoras. Y demostraron que, en la mayoría de las células de tu cuerpo, el telómero pierde un pequeño pedazo en cada división celular, acortándose lentamente a lo largo de tu vida. Blackburn, Greider y su colaborador, Jack Szostak, recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2009 por ese trabajo. El número exacto de divisiones que una célula humana típica puede soportar antes de que el telómero se vuelva demasiado corto varía, pero ronda entre 40 y 60 ciclos. Este límite fue descrito ya en 1961 por el biólogo Leonard Hayflick, incluso antes de que existiera una explicación molecular para ello, y por eso fue llamado el límite de Hayflick. Cada vez que una de tus 37 billones de células se divide, literalmente está gastando una parte finita y contable de sí misma. Vamos a bajar un nivel más. Dentro de cada una de tus células existen orgánulos, y dentro de los orgánulos existen moléculas, ADN, proteínas, agua. Una sola molécula de ADN, si desenrollaras el hilo dentro de solo una de tus células, mediría cerca de 2 metros de largo, enrollada en una estructura más pequeña que 10 micrómetros. Es como guardar un hilo de 2 kilómetros dentro de una canica.
La compactación que la naturaleza logra a esa escala no tiene equivalente en ninguna ingeniería humana. La molécula de agua que está ahora dentro de una de tus células tiene cerca de 0,275 nanómetros de diámetro. 0,0000275 metros. Ya pasamos de la escala en la que podemos visualizar cualquier cosa con luz visible. A partir de ahora, ver se convierte en una palabra prestada. Lo que los científicos ven en esta escala son sombras de probabilidad, reconstruidas a partir de cómo los electrones o los rayos X se comportan al atravesar la estructura. No es solo una curiosidad de escala. Aquí es donde se pone extraño, de una manera que vale la pena detenerse y sentir cada molécula de agua dentro de ti. En algún momento de los últimos miles de millones de años, pasó por cometas, océanos antiguos, nubes de otro planeta, tal vez incluso por el cuerpo de algún animal extinto hace millones de años. El agua no tiene una identidad fija, solo circula y tú eres, en este preciso momento, un punto de parada temporal en esa circulación. Siguiendo hacia abajo, dentro de la molécula de agua están los átomos, dos de hidrógeno, uno de oxígeno. Un átomo de hidrógeno tiene un radio de aproximadamente 0.0000000000000000005 metros o 53 picómetros. Aquí, la regla ya se volvió tan pequeña que compararla con objetos cotidianos ya no ayuda. La única forma de visualizarlo es por proporción. Si el átomo fuera del tamaño de una habitación, su núcleo sería más pequeño que un grano de polvo flotando justo en el centro de esa habitación. Y el resto sería, esencialmente, espacio vacío, con los electrones existiendo como nubes de probabilidad, no como bolitas orbitando. Nadie sabía esto hasta 1909. Antes de ese año, el modelo aceptado del átomo, propuesto por J. Thomson, el llamado pudín de ciruelas, era una esfera uniforme de carga positiva, con electrones negativos esparcidos dentro de ella, como pasas dentro de una masa. Ernest Rutherford, en la Universidad de Manchester, les pidió a dos asistentes, Hans Geiger y Ernest Marsden, que dispararan partículas alfa, núcleos de helio, relativamente pesados y cargados positivamente, contra una lámina finísima de oro. Esperando que casi todas pasaran directo, tal vez desviándose un poco, la mayoría pasó directo, como se esperaba, pero una fracción pequeña, cerca de 1 en 8.000. Según las mediciones de Geiger y Marsden, publicadas en 1909 y analizadas por Rutherford en 1911, rebotaron de regreso en ángulos mayores a 90 grados, algunos casi regresando en la dirección de donde vinieron. Rutherford escribió después, en una frase que se hizo famosa en los círculos de la física, que era como disparar una bala de cañón contra un pañuelo de papel y verla regresar para golpear a quien la disparó. La única explicación posible era que casi toda la masa del átomo y toda su carga positiva estaban concentradas en una región extremadamente pequeña, en el centro, el núcleo, mientras que el resto del átomo era, en la práctica, vacío. Fue así, con una lámina de oro y partículas alfa en una sala de Manchester, que la humanidad descubrió, por primera vez, que la materia sólida que sentimos con los dedos es casi enteramente. No pasó más de 100 años antes de que cualquiera de nosotros naciera para escuchar esa frase de nuevo, ahora aplicada al propio cuerpo. Y es exactamente en esa escala, la escala atómica de la materia manipulada, donde encontramos el ancla que conecta este video al espíritu de Richard Feynman. El 29 de diciembre de 1959, en una reunión anual de la Sociedad Americana de Física, dentro del campus de Caltech, Feynman subió al escenario Malco para dar una conferencia después de la cena, sin notas previas. Improvisada de principio a fin. Según relatos de quienes estaban en la sala esa noche, él tituló aquello "There's plenty of room at the bottom". Hay mucho espacio allá en el fondo. Y el argumento central en esa sala,
en 1959 era simple de anunciar y gigantesco. En consecuencia, no existe ninguna ley de la física que impida a la humanidad manipular átomos para construir lo que quiera. Feynman calculó en vivo cuántos átomos serían necesarios para escribir toda la enciclopedia británica en una superficie del tamaño de la cabeza de un alfiler, y mostró que el número de átomos disponibles era más que suficiente. Y mucho. La conferencia quedó casi olvidada por más de 2 décadas. Fue publicada en febrero de 1960 en la revista Engineering and Science de la propia Caltech. Circuló poco, fue citada pocas veces a lo largo de los años 1960 y 1970. Solo en los años 1980, cuando el campo que hoy llamamos nanotecnología empezó a necesitar un origen histórico respetable, fue que los investigadores volvieron a esa conferencia y la volvieron casi mítica. Pero Feynman no solo dejó la idea al aire, apostó dinero en ella, ofreció $1,000 de su propio bolsillo a quien lograra construirlo. Un motor eléctrico funcional, lo suficientemente pequeño como para caber dentro de un cubo de un 64avo de pulgada de lado. En noviembre de 1960, menos de un año después, un técnico llamado William McClellan, que trabajaba en Caltech, con herramientas convencionales y mucha paciencia manual, construyó ese motor y recibió el premio. Feynman también ofreció un segundo premio de otros $1,000 para quien lograra reducir el texto de una página de libro 25,000 veces en escala lineal. Lo suficientemente pequeño como para, en teoría, caber toda la enciclopedia británica en la cabeza de un alfiler, exactamente como él había calculado en esa noche de 1959. Ese segundo desafío tardó mucho más en ser superado. Solo en 1985, un estudiante de posgrado de la misma Stanford, llamado Tom Nguyen, usando un haz de electrones para escribir, logró reducir el primer párrafo de La historia de dos ciudades, de Charles Dickens, a un área lo suficientemente pequeña para cumplir la meta. Y recibió el segundo premio Feynman 25 años después de la provocación original. Piénsalo. La distancia entre esto es teóricamente posible y alguien lo construyó con sus propias manos fue de menos de un año para el primer desafío y de 25 años para el segundo. Ese es el tipo de detalle que los libros de física suelen omitir, pero que muestra cómo funciona realmente la ciencia. Alguien apuesta, alguien construye y el universo responde. A veces rápido, a veces, décadas después, más despacio de lo que el sentido común esperaba, pero siempre dentro de lo que la física permitía. Desde el principio, sigamos bajando, porque el átomo aún no es el fondo del pozo. Dentro de cada átomo existe un núcleo, y el núcleo de hidrógeno, en el caso más simple, es solo un único protón. Un protón tiene un radio de aproximadamente 0.000000000000084 metros. 0.84 femtómetros. Comparado con el átomo completo, el núcleo ocupa algo entre una trillonésima y una cuatrillonésima parte del volumen total. Si el átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol completo, el núcleo sería más pequeño que una canica puesta en medio del campo. Eso significa, sin ninguna exageración, que tu cuerpo entero, tus 37 billones de células, tus huesos, tu sangre, son, en volumen, más del 99.99999999999% espacio vacío. No es poesía, es geometría nuclear. La materia que sientes sólida bajo tus dedos es, en la escala de los átomos que la componen, casi enteramente nada, mantenida unida por fuerzas eléctricas que impiden que las nadas se atraviesen. Dentro del protón todavía hay más niveles hacia abajo. El protón no es una bolita indivisible. Está hecho de 3 partículas más pequeñas, llamadas quarks, mantenidas juntas por otra fuerza llamada fuerza nuclear fuerte. Los quarks
hasta donde la física experimental ha podido medir, no tienen un tamaño mensurable. Se comportan como puntos, sin estructura interna detectable, en los aceleradores de partículas más potentes jamás construidos, incluido el Gran Colisionador de Hadrones, que opera cerca de Ginebra desde 2008. Y fue precisamente ese acelerador el que, el 4 de julio de 2012, permitió a las colaboradoras y a la construcción del acelerador anunciar de forma independiente, una de la otra, la detección de una partícula con una masa de aproximadamente 125 GeV compatible con el bosón de Higgs, la partícula prevista teóricamente desde 1964 por Peter Higgs y de forma independiente por François Englert y Robert Brook, que explica por qué las partículas fundamentales, como el electrón y los protones, los propios quarks, tienen masa, en vez de viajar todas a la velocidad de la luz, como lo hace el fotón. Higgs y Englert recibieron el Premio Nobel de Física en 2013 por esa predicción, confirmada casi 5 décadas después de haber sido planteada sobre el papel. Eso significa que la masa de tu cuerpo, los 70 kilos, los 80 kilos, lo que sea, no es una propiedad obvia y automática de la materia. Es resultado de una interacción constante entre las partículas que te componen y un campo invisible que impregna todo el espacio, incluso el espacio dentro de ti ahora mismo. Sin ese campo, los quarks dentro de tus protones no tendrían ninguna masa, y nada de lo que eres hoy podría existir en la forma sólida que reconoces como cuerpo. Aquí, la regla entra en un territorio que desarma la propia pregunta que la trajo hasta aquí. ¿De qué tamaño es un quark? Puede que no tenga respuesta. No es porque nadie haya medido lo suficiente, sino porque, hasta donde sabemos, simplemente no tienen un interior para medir. Es la primera vez en este descenso que la pregunta ¿qué hay aquí dentro? Deja de tener sentido. Pero existe un último piso teórico, aún más abajo, y es ahí donde la regla realmente llega a su fin. Se llama escala de Planck, nombrada en honor a Max Planck, el físico alemán que, en 1900, inició la física cuántica al resolver un problema llamado la catástrofe del ultravioleta. La longitud de Planck tiene un valor de aproximadamente 1,6 por 10 a la menos 35 metros. Escrito por extenso 0.00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 16 metros. No existe ningún experimento hoy en día capaz ni siquiera de acercarse a medir distancias en esa escala. Estamos hablando de algo billones de veces más pequeño que un protón. Pero la física teórica converge por caminos independientes en un consenso. Por debajo de esa distancia, los conceptos de espacio y tiempo, como líneas continuas, probablemente dejan de funcionar. Algunos físicos describen esto como una espuma cuántica, un burbujeo caótico, donde la geometría suave ya no existe. Otros sospechan que el espacio y el tiempo en esa escala son emergentes, surgiendo de algo más fundamental para lo que aún no tenemos una teoría que lo describa correctamente. Es importante ser honesto aquí, porque el canal no ofrece respuestas fáciles donde la ciencia aún debate. No existe un consenso definitivo sobre lo que sucede exactamente en la escala de Planck. Existen candidatos, la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y otros enfoques, pero ninguno ha sido confirmado experimentalmente. Lo que existe de sólido es el cálculo que define esa longitud como el punto en el que la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica, juntas, producen predicciones sin sentido físico. Eso es una señal de que ahí está el límite de nuestra física actual, no necesariamente el límite del universo. De ambos lados de esa disputa teórica hay nombres reales, no abstracciones. Edward Witten, físico de Princeton, propuso en 1995 la llamada Teoría M,
una estructura matemática que unifica 5 versiones diferentes de la teoría de cuerdas que existían en ese momento, sugiriendo que el espacio en la escala de Planck podría tener dimensiones extra enrolladas tan compactamente que nunca las percibimos en la vida cotidiana. Por otro lado, el físico italiano Carlo Rovelli, junto con Lee Smolin, desarrolló a partir de finales de los años 1980 la gravedad cuántica de lazos, que propone algo aún más radical, que el propio espacio en esa escala mínima es granular, hecho de unidades discretas, como píxeles, en lugar de ser una superficie continua y lisa. Las dos teorías hacen predicciones incompatibles entre sí, y ninguna de ellas hasta hoy ha producido una predicción comprobable que los instrumentos actuales hayan podido confirmar o descartar. Y aquí está el punto que conecta todo. No existe nada más pequeño que eso que la física pueda describir con las herramientas actuales. Bajaste de la escala humana, el metro, pasando por células, moléculas, átomos, núcleos, protones, quarks, hasta llegar a una longitud que es, en órdenes de magnitud, 35 ceros menor que tú. Ese es el fondo del pozo. Esa es una punta de la regla. Antes de girar y subir de nuevo, vale la pena un desvío rápido, porque aquí es donde la historia se vuelve genuinamente extraña, no solo pequeña. Puedes imaginar que, en la escala más diminuta posible, finalmente encontrarías el vacío absoluto, nada de partículas, nada de campos, solo ausencia total. Piensa conmigo, ¿y si te dijera que el vacío más perfecto que la física conoce nunca está realmente vacío? La mecánica cuántica de campos, la teoría que describe cómo las partículas y las fuerzas interactúan en las escalas más pequeñas conocidas, predice algo llamado fluctuación del vacío. Incluso en el espacio más vacío posible, sin ninguna partícula real presente, pares de partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente, existiendo por fracciones de tiempo tan cortas que ni siquiera violan las leyes de conservación de la energía. Esto no es una especulación sin fundamento, es una consecuencia directa del principio de incertidumbre de Heisenberg, formulado en 1927, aplicado a campos cuánticos en lugar de partículas aisladas. Y esa predicción tiene confirmación experimental concreta. El llamado efecto Casimir, propuesto teóricamente por el físico holandés Hendrik Casimir en 1948, prevé que dos placas metálicas colocadas extremadamente cerca, una de la otra en el vacío, deberían sentir una fuerza diminuta de atracción, causada justamente por la diferencia en la densidad de fluctuaciones cuánticas entre el espacio estrecho dentro de las placas y el espacio abierto fuera de ellas. Esa fuerza fue medida en laboratorio con buena precisión a partir de los años 90, en experimentos como los de Steve Lamorex, entonces en la Universidad de Washington, publicados en 1997. La escala cuántica guarda otra rareza igualmente bien confirmada y que cambia la forma en que puedes pensar incluso en la distancia. En 1982, el físico francés Alain Asselin, que trabajaba en la Universidad de París-Sur, en Orsay, realizó una serie de experimentos con pares de fotones emitidos juntos, probando una desigualdad matemática propuesta en 1964 por el físico irlandés John Stuart Bell. El resultado mostró que medir el estado de un fotón parecía influir instantáneamente en el estado de su par, incluso cuando ambos estaban separados por una gran distancia, lo suficiente como para que ninguna señal, viajando a la velocidad de la luz, pudiera haber conectado a ambos a tiempo. Einstein llamaba a este tipo de predicción de la mecánica cuántica acción fantasmal a distancia y desconfiaba profundamente de ella. Los experimentos de Aspect, refinados en las décadas siguientes por equipos liderados por Anton Zeilinger en Austria y John Clauser en Estados Unidos. Entre otras pruebas, a lo largo de los años 1900, 90 y 2000, cerrando brechas experimentales que aún dejaban margen para explicaciones alternativas, confirmaron repetidamente este fenómeno llamado entrelazamiento cuántico. Aspect, Clauser y Zeilinger recibieron el Premio Nobel de Física
en 2022 por décadas de trabajo experimental confirmando este comportamiento. Hasta hoy, nadie ha presentado una explicación totalmente satisfactoria de cómo exactamente funciona esa conexión. Solo la confirmación repetida y cada vez más precisa de que existe. No es exagerado decir eso. La nada, en la escala más fundamental que conocemos, tiene textura, tiene estructura, burbujea. La palabra vacío, que usas todos los días para describir una habitación sin muebles o un vaso sin agua, no existe, en sentido literal, en ningún lugar del universo físico, ni siquiera en el espacio más lejano entre dos galaxias. Aquí es donde realmente se pone extraño. El concepto de nada absoluto puede ser simplemente algo que la física nunca ha encontrado, porque tal vez no haya nada que encontrar. Ahora, con la punta pequeña de la regla bien en la mano, ya se puede hacer el giro. ¿Recuerdas la regla completa que prometí al principio? Va desde la longitud de Planck, 10 elevado a la menos 35 metros, hasta el borde del universo observable. Y para llegar ahí, tenemos que volver a subir, pasando por tu escala humana y seguir subiendo, sin parar, hasta quedarnos sin aliento otra vez, solo que en la dirección contraria. Tú estás aquí, en medio de este giro, en tu cuerpo, de 1,70 m, hecho de 37 billones de células, cada una llena de átomos que son, en su mayoría, espacio vacío con fluctuaciones cuánticas ocurriendo todo el tiempo ahí dentro. No es pequeño, no es grande, es un punto de transición entre dos infinitos, y la regla ahora va a continuar hacia arriba. Sube al siguiente piso. Tu casa, tu cuadra, tu ciudad. Sube otro. El planeta Tierra, una esfera con casi 13.000 kilómetros de diámetro. Si manejaras un auto a 100 kilómetros por hora sin parar nunca, te tomaría más de 16 días solo para rodear la línea del Ecuador. Ya parece inmenso, pero comparado con lo que viene después, la Tierra entera todavía está dentro de lo que cabe en tu imaginación cotidiana. Da un paso fuera del planeta. Tu vecino celeste más cercano es la Luna, y la distancia media hasta ella es de 384.400 kilómetros. Podrías colocar 30 planetas Tierra uno al lado del otro, en el espacio vacío entre nosotros y ella. Los astronautas de la misión Apolo, las personas más rápidas que han existido en viajes espaciales tripulados, tardaron cerca de 3 días en cubrir esa distancia. Tu auto hipotético, conduciendo sin parar, tardaría más de 5 meses. A partir de aquí, el auto deja de ser una unidad útil. Necesitamos una nueva medida, la velocidad de la luz. Viaja a 299.792.458 metros por segundo en el vacío. Un número exacto, definido por convención internacional desde 1983, porque el propio metro pasó a definirse en función de esa velocidad. La luz de la Luna tarda un poco más de un segundo en llegar hasta nosotros. El Sol, a 150 millones de kilómetros de distancia en promedio, está a 8 minutos y 20 segundos luz. Si el Sol desapareciera ahora, seguirías viéndolo brillar por más de 8 minutos, completamente ajeno a lo que ya habría sucedido. Neptuno, el planeta más distante del Sol, orbita a cerca de 4.5 mil millones de kilómetros, 4 horas y 10 minutos de luz. Después de él viene el cinturón de Kuiper y justo después la nube de Oort, una esfera teórica y gigantesca de objetos helados que marca el límite de la influencia gravitacional del Sol, tan extensa que la luz puede tardar de 1 a 2 años solo para atravesarla. Año luz, para que quede registrado, equivale a casi 9.5 billones de kilómetros. Todo el sistema solar es tan vasto que la propia luz necesita años para cruzarlo de un extremo al otro. Fue más o menos en esa región, a unos 6.4 mil millones de kilómetros de distancia, donde la sonda Voyager 1 de la NASA, lanzada en 1977, giró sus cámaras hacia atrás y fotografió la Tierra el 14 de febrero de 1990.
La sugerencia de tomar esa foto específica vino del astrónomo Carl Sagan, quien presionó a la NASA durante años para obtener la autorización. El equipo de ingeniería temía que apuntar las cámaras de regreso en dirección al Sol pudiera dañar los sensores de la sonda. En la imagen final, la Tierra aparece como un único píxel azul pálido, ocupando menos de un píxel de ancho, suspendido en una franja de luz solar dispersa por la propia lente de la cámara. Sagan describió ese punto más tarde como el lugar donde todo santo, todo pecador, toda persona que alguna vez existió, había vivido toda su vida. No voy a repetir su frase completa aquí, la puedes encontrar fácilmente si la buscas. Pero el punto físico sigue en pie, sin necesidad de ninguna frase bonita. A 6.4 mil millones de kilómetros, el planeta entero, con todas sus guerras, amores y bibliotecas, no ocupa ni un solo píxel en una fotografía tomada por la propia especie que vive en él. No es A, no es B, no es C. Es D. No es el planeta, no es el Sol, no es el borde del sistema solar. Es el espacio vacío entre las estrellas lo que muestra la verdadera escala del viaje que falta. La cosa más rápida jamás construida por la humanidad, la sonda solar, Parker de la NASA, alcanza un pico de cerca de 690.000 kilómetros por hora. Velocidad suficiente para ir de Sao Paulo a Tokio en menos de un minuto. ¿La apuntas hacia Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, a 4.25 años luz? El viaje tomaría a la velocidad de nuestra sonda más rápida cerca de 6.700 años. Civilizaciones enteras nacerían y desaparecerían en ese intervalo, y la sonda todavía estaría deslizándose por la oscuridad, lejos de llegar. Y ese viaje no sería hacia ningún lugar vacío. El 24 de agosto de 2016, un equipo liderado por el astrónomo Guillem Anglade Escudet, usando datos del Observatorio Europeo del Sur en Chile, anunció el descubrimiento de Próxima Centauri B, un planeta rocoso, orbitando a esta vecina tan cercana, dentro de la llamada zona habitable, la franja de distancia donde el agua líquida podría, en teoría, existir en la superficie. El planeta tiene una masa estimada de al menos 1.07 veces la de la Tierra y completa una órbita completa en solo 11.2 días. Centauri es una estrella pequeña y fría, y su zona habitable está mucho más cerca que la nuestra. Nadie sabe, hasta hoy, si ese planeta realmente tiene condiciones para albergar cualquier forma de vida. Próxima Centauri es una estrella del tipo que emite explosiones de radiación intensas e impredecibles, lo que puede hacer que su superficie sea demasiado hostil. Pero el hecho de que exista a solo 4.25 años luce un candidato real, con una masa parecida a la de la Tierra, en la zona adecuada de temperatura. Significa que el viaje de 6.700 años que calculamos no sería un viaje hacia el vacío. Sería un viaje hasta la puerta del vecino que tal vez, solo tal vez, tenga las luces encendidas. Y Próxima Centauri B no es un caso aislado de suerte. Entre 2009 y 2018, el telescopio espacial Kepler de la NASA monitoreó continuamente el brillo de más de 150.000 estrellas buscando la diminuta y periódica caída de luz que ocurre cuando un planeta cruza frente a su propia estrella visto desde la Tierra. Este método confirmó la existencia de más de 2.600 exoplanetas solo durante la misión Kepler y elevó el conteo total de planetas confirmados fuera del sistema solar a más de 5.000 actualmente. La conclusión estadística más sólida que quedó de todo este estudio es simple de enunciar y gigantesca en consecuencia. La galaxia probablemente tiene más planetas que estrellas. Cada punto de luz que ves en el cielo por la noche, en la mayoría de los casos, no está solo. Nuestro Sol y Próxima Centauri son dos entre una población de estrellas mantenidas juntas por la gravedad en una estructura colosal, la Vía Láctea. Las estimaciones varían entre 100 y 400.000 millones de estrellas solo en esta galaxia. Vamos a usar 200.000 millones como número promedio de referencia. Por cada persona
que ha vivido en la historia de la humanidad, existen al menos 2 estrellas solo en nuestra galaxia. El disco principal de la Vía Láctea tiene alrededor de 100.000 años luz de diámetro. Si todo el sistema solar fuera del tamaño de una moneda, la Vía Láctea tendría un tamaño aproximado al de Sudamérica. Aquí es donde entra la primera capa de verdadera complicación, porque la ciencia, a esa escala, no está en paz con lo que ven los ojos. En los años 70, la astrónoma estadounidense Vera Rubel, trabajando con el instrumentista Kent Ford en el Departamento de Magnetismo Terrestre de la institución Carnegie, midió la velocidad de rotación de estrellas en varias galaxias espirales, incluida Andrómeda. La física newtoniana preveía que las estrellas más alejadas del centro deberían girar más despacio. Exactamente como los planetas más alejados del Sol orbitan más lentamente. Pero los datos de Rubel y Ford mostraron lo contrario. Las estrellas en los bordes giraban prácticamente a la misma velocidad que las estrellas cerca del centro. Rubel y Ford publicaron estos resultados a lo largo de los años 70 con un artículo de referencia junto a Norbert Tonard en 1978 y 1980, mostrando que este patrón de curva de rotación plana se repetía en galaxia tras galaxia. La única explicación que se sostuvo fue la existencia de una enorme cantidad de masa invisible esparcida en un halo mucho más grande que la parte visible y brillante de la galaxia, lo que se conoció como materia oscura. Hoy se estima que representa cerca del 85% de toda la masa que existe en el universo. Y todavía no sabemos con certeza de qué partícula está hecha exactamente. Piensa en eso. La Vía Láctea que imaginas, llena de estrellas brillantes, es solo la parte visible de una estructura mucho mayor, invisible, que la mantiene en pie. La galaxia que ves cuando miras al cielo en una noche sin nubes es literalmente la punta visible de algo que pesa de 5 a 6 veces más de lo que aparenta. Y en el centro exacto de toda esa estructura existe otra cosa que pasó décadas siendo solo matemática, hasta convertirse en una imagen real. El 12 de mayo de 2022, la colaboración internacional Event Horizon Telescope, reuniendo radiotelescopios en varios continentes, sincronizados como si fueran un solo instrumento del tamaño de la Tierra, divulgó la primera imagen directa de Sagitario. Sagitario, a estrella, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, con una masa estimada en alrededor de 4.3 millones de veces la masa del Sol, comprimida en una región más pequeña que la órbita de Mercurio. La imagen muestra un anillo de luz anaranjada alrededor de una sombra oscura central. No el agujero negro en sí, que no emite luz, sino el gas sobrecalentado girando en su borde, exactamente donde la luz comienza a curvarse lo suficiente como para no escapar nunca más. El Sol, y junto con él la Tierra, y junto con ella tú, está orbitando este objeto a unos 26.000 años luz de distancia, tardando 250 millones de años en completar una vuelta. El mismo número que ya vimos, ahora con el centro de gravedad realmente visible, fotografiado, no solo calculado. Cuando miras al cielo por la noche, todas las estrellas que ves pertenecen a nuestra galaxia. La franja blanquecina y difusa que cruza el cielo en noches muy oscuras es la vista directa del denso disco de la Vía Láctea, viendo la luz combinada de miles de millones de estrellas que individualmente serían invisibles. Nuestro sistema solar se encuentra en uno de los brazos espirales, a unos 27.000 años luz del centro galáctico. En los suburbios, no en el centro. El Sol tarda aproximadamente 250 millones de años en completar una vuelta alrededor del centro de la galaxia. La última vez que estuvimos exactamente en este punto de la órbita, los primeros dinosaurios apenas comenzaban a aparecer en la Tierra. Sube otro piso. La Vía Láctea no está sola. Ella forma parte de un pequeño conjunto llamado el Grupo Local, que incluye a nuestra vecina más grande, Andrómeda,
a unos 2.5 millones de años luz de distancia. Andrómeda se está acercando a nosotros y las dos galaxias deberían colisionar y fusionarse dentro de aproximadamente 4.5 mil millones de años, casi el tiempo de vida que el propio Sol ha tenido hasta hoy. El grupo local, con sus millones de años luz de extensión, es solo un fragmento de algo mucho mayor, el supercúmulo de Virgo, que reúne a más de 100 otros grupos de galaxias en una extensión de 110 millones de años luz, y ni siquiera eso es la cima. El 4 de septiembre de 2014, un equipo liderado por el astrónomo Randall Brinley de la Universidad de Hawái, junto con Helen Ellen Courtois, Yehuda Hoffman y Daniel Pomaret, publicó en la revista Nature un artículo que redefinió completamente el vecindario cósmico de la Vía Láctea. Tully y su equipo no mapearon la estructura solo observando dónde están las galaxias. Ellos midieron hacia dónde se están moviendo las galaxias. Usando un catálogo con más de 8.000 galaxias, calcularon las llamadas velocidades peculiares, es decir, cuánto se mueve cada galaxia por efecto de la gravedad local, además de la expansión general del universo. El resultado reveló una cuenca gravitacional gigantesca, dentro de la cual el supercúmulo de Virgo es solo un brazo. Y nombraron a toda esta estructura como la Niaquea, que en hawaiano significa cielo inmenso o horizonte inconmensurable. La Niaquea tiene cerca de 520 millones de años, luz de diámetro, y contiene aproximadamente 100.000 galaxias, con una masa combinada estimada en torno a 10, elevado a la 17 veces la masa del Sol. Un número con 17 ceros después del 1. Todas esas 100.000 galaxias, incluyendo la nuestra, fluyen en dirección a una región de concentración gravitacional llamada Gran Atractor. En esa escala, galaxias enteras empiezan a comportarse como partículas de polvo siendo arrastradas por una corriente. Pero aquí está el giro que la mayoría de los videos sobre escala cósmica dejan fuera y que prueba que la ciencia sigue viva, sin una respuesta definitiva. Estudios posteriores al artículo de 2014 sugieren que la Niaquea probablemente no es una estructura gravitacionalmente ligada en el sentido estricto de la física. O sea, a diferencia de una galaxia que se mantiene cohesionada por su propia gravedad durante miles de millones de años, es posible que la Niaquea sea solo una cuenca de flujo temporal, y que, a medida que el universo siga expandiéndose, esa casa cósmica entera se disperse y deje de existir como una unidad reconocible en un futuro distante. La propia definición de supercúmulo, en el sentido gravitacional, sigue siendo objeto de debate activo entre los cosmólogos. Y la Niaquea ni siquiera es la estructura más grande que se ha propuesto. En 2014, los astrónomos John Hakila, Svan Horvath y Joud Baguli, al analizar la distribución espacial de explosiones de rayos gamma, algunos de los eventos más energéticos jamás registrados en el universo, identificaron un posible cúmulo de galaxias de aproximadamente 10.000 millones de años luz de extensión, llamado la Gran Muralla, Hércules Corona Boreal. Si se confirma como una estructura real y no como un efecto estadístico de muestreo, sería tan grande que pondría en duda el propio principio cosmológico, la suposición central para toda la cosmología moderna de que el universo es uniforme, a gran escala, sin ninguna región especial. La comunidad científica sigue dividida sobre si esta estructura es real o un artefacto estadístico del método utilizado para detectarla. Es precisamente este tipo de frontera incierta, no el consenso fácil, sino el propio criterio que todavía se está discutiendo, lo que muestra que esta historia no está cerrada, ni nunca lo ha estado. Sube otro piso, el último antes del borde. En escalas aún mayores, el universo no es un montón aleatorio de galaxias esparcidas al azar. Es una red intrincada de filamentos y paredes de galaxias que rodean vastas regiones casi vacías, llamadas vacíos cósmicos. Los astrónomos llaman a esto la red cósmica. Los supercúmulos funcionan como nodos brillantes, y los filamentos son los hilos que los conectan,
en una estructura que recuerda, de manera casi inquietante, a una red neuronal. El mapa más detallado de esta telaraña vino del Sloan Digital Sky Survey, un estudio que comenzó a operar en el año 2000 en un telescopio de 2.5 metros en Nuevo México, y que ya ha catalogado las posiciones de más de 3 millones de galaxias y cuásares, construyendo el mapa tridimensional más grande del universo jamás producido por la humanidad. Fue mirando este mapa y no a la intuición o a un modelo teórico aislado, que los astrónomos confirmaron, con solidez estadística, que la estructura del cosmos realmente se organiza en filamentos y vacíos, y no en una distribución aleatoria. La base observacional sólida sobre la cual toda la historia de la Niaqueya y del gran atractor se apoya. Ahora estás mirando el universo en una escala de miles de millones de años luz. La luz que llega a tus ojos, a esa distancia, salió de su origen incluso antes de que la Tierra existiera. Y cuanto más lejos miras, más atrás en el tiempo estás viendo. No es una metáfora, es física, física de propagación de la luz, punto final. Eso nos lleva hasta el borde, el límite absoluto de nuestra visión. Porque el universo tiene una edad finita, existe un punto a partir del cual la luz simplemente no ha tenido suficiente tiempo para llegar hasta nosotros. Eso es el borde del universo observable. La distancia hasta ese borde, en cualquier dirección que apuntes, es de aproximadamente 46.5 mil millones de años luz, lo que le da al universo observable un diámetro de cerca de 93 mil millones de años luz. Sabemos que ese borde se está alejando, porque sabemos, con confianza, que el espacio se está expandiendo. Y esa certeza nació de un trabajo que comenzó décadas antes de que alguien sospechara del Big Bang. Entre 1908 y 1912, la astrónoma Henrietta Leavitt, trabajando en el observatorio del Harvard College, catalogó miles de estrellas variables llamadas cefeidas y descubrió una relación precisa entre el período con el que varía el brillo de esas estrellas y su brillo real. Esto le dio a la astronomía, por primera vez, una vela estándar, una forma de calcular la distancia real hasta una estrella solo observando el ritmo con el que pulsa. Leavitt trabajaba como computadora humana en el observatorio, una función mal remunerada y poco reconocida en esa época, sin acceso directo al telescopio principal. Pero fue su trabajo el que, 15 años después, permitió al astrónomo Edwin Hubble, usando el telescopio de 2.5 metros del Monte Wilson, en California, medir la distancia de galaxias distantes y, en 1929, publicar el descubrimiento de que prácticamente todas ellas se estaban alejando de nosotros y que cuanto más distante la galaxia, más rápido se alejaba. Esa relación, hoy llamada Ley Lady Hubble, fue la primera evidencia observacional directa de que el universo se está expandiendo. Y aún esa medición, casi un siglo después, sigue sin estar completamente resuelta. Hoy existen dos métodos principales para calcular la velocidad exacta de esa expansión, la llamada constante de Hubble. Uno de ellos utiliza supernovas y estrellas cercanas en el universo local. El otro utiliza el patrón impreso en la propia radiación cósmica de fondo, proveniente del universo primordial. Los dos métodos deberían, en teoría, llegar al mismo número, pero no llegan. La diferencia entre ellos, hoy llamada tensión de Hubble, es pequeña en términos absolutos, pero estadísticamente demasiado significativa como para ser solo un error de medición. Según análisis publicados a lo largo de la década de 2020, por equipos como los liderados por Adam Riess, el mismo físico que en 1998 ayudó a descubrir la energía oscura. Nadie sabe, con certeza, si esta tensión revela un error oculto de medición o si revela algo nuevo sobre la física del universo primordial que aún no entendemos. Es otro cabo suelto, exactamente como que la Niaqueya no esté gravitacionalmente ligada, exactamente como la naturaleza precisa de la energía oscura. La ciencia a esta escala sigue viva, no porque falte una respuesta, sino porque cada nueva respuesta abre una pregunta más precisa. Una de las hipótesis propuestas para explicar parte de esta tensión es particularmente concreta.
En 2013, los astrónomos Ryan Keenan, Amy Barger y Lennox Coy, analizando el número de galaxias en diferentes direcciones y distancias, identificaron evidencias de que la Vía Láctea podría estar ubicada dentro de una región con una densidad de galaxias menor que el promedio del universo, una especie de vacío cósmico parcial, llamado informalmente vacío KBC, con un radio de aproximadamente 1.000 millones de años luz. Si se confirma, vivir dentro de una región menos densa que el promedio haría que la expansión local pareciera ligeramente más rápida que la expansión promedio del universo en su totalidad, lo que ayudaría a explicar parte de la discrepancia en la constante de Hubble. Piensa en eso. Después de todo este viaje, desde la escala de Planck hasta la Niaquea, desde el núcleo del átomo hasta el borde del universo observable, la posibilidad más reciente que la ciencia está probando es que la propia dirección cósmica de la Vía Láctea, dentro de la red de filamentos y vacíos, podría estar discretamente distorsionando la regla que estamos usando para medir todo lo demás. Incluso la posición desde donde mides el universo afecta lo que mides. Y es exactamente aquí donde necesitamos detenernos y enfrentar una contradicción que parece romper toda la física. El universo tiene 13.8 mil millones de años. La parte del universo que podemos ver tiene 93 mil millones de años luz de diámetro. Si nada puede viajar más rápido que la luz, la distancia máxima a la que cualquier cosa debería estar de nosotros sería 13.8 mil millones de años luz. El diámetro no debería superar los 27.6 mil millones. Un diámetro de 93 mil millones de años luz parece violar la regla más fundamental que Einstein dejó para la física moderna. ¿Será que algo está mal? Antes de resolver este problema, vale la pena cerrar el ciclo que abrimos al principio de este video, porque esta contradicción no nació de una teoría abstracta. Nació de una señal de radio molesta que dos ingenieros no podían eliminar de su propio equipo. En 1964, Arnold Penzias y Robert Wilson, dos radioastrónomos que trabajaban en los laboratorios Bell, en Holmdel, Nueva Jersey, estaban probando una antena en forma de bocina de 6 metros, originalmente construida para la comunicación con satélites de telecomunicaciones. Al apuntar la antena hacia el cielo, detectaron un ruido de fondo constante y uniforme, proveniente de todas las direcciones, en todas las estaciones del año. Algo que, según la física de la época, simplemente no debería existir. Pasaron meses intentando eliminar ese ruido. Revisaron la electrónica pieza por pieza. Limpiaron físicamente el interior de la antena después de descubrir que una pareja de palomas se había instalado ahí, dejando excrementos acumulados en las paredes internas del equipo. Un detalle que pasó a la historia de la ciencia precisamente porque es absurdamente banal. Removieron las palomas, limpiaron todo y el ruido continuó exactamente igual. Lo que Penzias y Wilson no sabían en ese momento es que, a 60 kilómetros de distancia en la Universidad de Princeton, un equipo liderado por el físico Robert Dicke, junto con Jim Peebles, Peter Rowe y David Wilkinson, estaba construyendo un detector específicamente para buscar esa misma señal. El eco residual de radiación previsto por la teoría del Big Bang, enfriado a lo largo de miles de millones de años hasta llegar a una temperatura de pocos grados por encima del cero absoluto. Cuando los dos grupos finalmente intercambiaron información, quedó claro. Penzias y Wilson habían encontrado por accidente exactamente lo que Princeton estaba buscando a propósito. Los dos equipos publicaron artículos uno al lado del otro en la revista Astrophysical Journal en 1965, el de Penzias y Wilson describiendo la medición, modesto, casi tímido en el título, el de Dicke y el equipo de Princeton explicando el significado cosmológico de aquello. El descubrimiento pasó a llamarse radiación cósmica de fondo en microondas, y hoy en día es considerada una de las evidencias más sólidas que sustentan toda la teoría del Big Bang.
Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel de Física en 1978 por un descubrimiento que comenzó como un problema irritante de mantenimiento de antena. La medición de ellos, en 1965, era burda, un solo número de temperatura, sin ningún detalle de variación entre una dirección del cielo y otra. Todavía faltaba mapear esa radiación con precisión. Ese paso vino con el satélite COBE, lanzado por la NASA en 1989. En 1990, el físico John Matter y su equipo anunciaron que el espectro de la radiación cósmica de fondo seguía, con una precisión casi perfecta, la curva teórica de cuerpo negro, a 2,725 grados Kelvin, apenas 2,725 grados por encima del cero absoluto, confirmando de manera abrumadora la predicción original de la teoría del Big Bang. Y en 1992, el físico George Soros, también usando datos del COBE, anunció algo aún más sutil: pequeñísimas variaciones de temperatura de apenas algunas partes en 100.000 esparcidas por diferentes regiones del cielo. Estas diminutas variaciones son hoy entendidas como las semillas gravitacionales de toda la estructura que discutimos en este video. Sin ellas, levemente más densas aquí y levemente menos densas allá, ninguna galaxia, ninguna Vía Láctea, ningún Laniakea jamás se habría formado. Mather y Smoot recibieron el Premio Nobel de Física en 2006 por este trabajo. El universo te avisó, con una precisión de una parte en 100.000, exactamente dónde iba a construir todo lo que existe hoy, incluso tú. El sucesor directo de esas misiones, el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, operó entre 2009 y 2013 y refinó ese mapa a un nivel de detalle aún mayor, con una resolución angular cerca de 10 veces mejor que la del COBE. Fue a partir de los datos del Planck, publicados en sucesivas publicaciones, entre 2013 y 2018, que la comunidad científica llegó al número que abrió este video: 13.8 mil millones de años, con un margen de error de apenas algunas decenas de millones de años, una precisión de cerca del 0.2%. Cuando escuchaste esa edad, allá al principio, estabas escuchando el resultado de décadas de antenas, satélites y correcciones de palomas limpiando el equipo, condensadas en un solo número. Ese es el ciclo que prometí cerrar allá al principio. La radiación que Penzias y Wilson encontraron por casualidad en un cobertizo lleno de cables y excrementos de paloma en Nueva Jersey es el eco más antiguo que la humanidad ha detectado directamente, la fotografía más cercana que existe del propio nacimiento del universo. Y es precisamente esa radiación la que lleva, escondida dentro de sí, la respuesta a la contradicción que abrió esta parte del video. La clave para entender por qué una edad de 13.8 mil millones de años coincide con 93 mil millones de años luz de diámetro está en entender qué es, de hecho, lo que se está expandiendo. No son las galaxias las que vuelan por el espacio alejándose unas de otras como escombros de una explosión. Es el propio tejido del espacio el que se estira. Piensa así. Imagina una liga larga. Piensa en dos puntos marcados en ella. Uno es la Vía Láctea. El otro es una galaxia distante, cerca del límite de lo que podemos ver. Ahora, una hormiga empieza a caminar desde el punto distante hasta el nuestro. Esa hormiga representa un fotón de luz y siempre se mueve a una velocidad constante. La hormiga empieza a caminar. Pero mientras ella camina, alguien estira la liga. El espacio entre los dos puntos aumenta. La hormiga sigue a la misma velocidad de siempre, pero la meta se está alejando cada vez más. Aplica eso al universo real. Hace 13.8 mil millones de años, un fotón de luz fue emitido por una galaxia, que, en ese momento, estaba mucho más cerca de donde la Vía Láctea existe hoy. El fotón viajó a la velocidad de la luz, sin detenerse durante 13.8 mil millones de años. Pero,
Durante todo ese viaje, el espacio entre su origen y su destino se estuvo expandiendo continuamente. Como resultado, mientras el fotón recorría 13,8 mil millones de años luz de distancia por el espacio, la galaxia que lo emitió fue arrastrada por la propia expansión del espacio, hasta estar hoy a unos 46,5 mil millones de años luz de nosotros. Nada superó la velocidad de la luz. La regla sigue vigente. Nada viaja a través del espacio más rápido que la luz. Pero no hay ningún límite para qué tan rápido el propio espacio puede expandirse, porque el espacio no es algo que se mueve dentro de otro espacio. Es el propio escenario que se está expandiendo. La galaxia no estaba corriendo. El universo la estaba llevando consigo. ¿Qué podría causar una expansión de esa magnitud justo al principio de todo? En 1980, el físico Alan Guth, quien en ese entonces era investigador en el MIT, formalizó una idea que había estado estudiando durante meses. Después de investigar por qué la teoría estándar del Big Bang predecía cantidades excesivas de ciertas partículas hipotéticas llamadas monopolos magnéticos. Good se dio cuenta de que el mecanismo capaz de eliminar ese exceso tendría como efecto secundario sorprendente la capacidad de impulsar al universo a una fase de expansión exponencial, mucho más rápida que la expansión gradual que vemos hoy en día. Good publicó la formalización matemática completa en 1981 en un artículo en la revista Physical Review D, titulado Universo inflacionario, una posible solución a los problemas del horizonte y la planitud. La idea se conoció como inflación cósmica. En la primerísima fracción de segundo, después del Big Bang, entre 10 a la menos 35 y 10 a la menos 33 segundos, el universo se habría expandido por un factor estimado de 10 a las 50 veces, pasando de una región más pequeña que un protón a un volumen comparable al de una pelota deportiva en una fracción de tiempo, más pequeño que cualquier proceso que la mente humana pueda visualizar de forma intuitiva. Esa expansión inicial súper rápida resolvió, de una sola vez, dos problemas que atormentaban a los cosmólogos. ¿Por qué el universo es tan uniforme en temperatura, en direcciones opuestas del cielo, que en teoría nunca tuvieron tiempo de interactuar entre sí? ¿Y por qué el universo parece tan cercano a la geometría plana cuando eso requeriría un ajuste extraordinariamente preciso de las condiciones iniciales? La inflación resuelve ambos problemas al estirar cualquier irregularidad inicial hasta que se vuelve imperceptible, de la misma manera que estirar la superficie de una pelota de playa hasta el tamaño de un planeta haría que cualquier curvatura local pareciera plana. Y no es una especulación aislada. En 2014, una colaboración que operaba el telescopio BICEP-2 en el Polo Sur anunció haber encontrado en la radiación cósmica de fondo un patrón de polarización que parecía confirmar ondas gravitacionales primordiales previstas por la inflación. Ese anuncio específico después tuvo que ser revisado. Análisis posteriores mostraron que gran parte de la señal provenía del polvo de nuestra propia galaxia, no del universo primordial. Pero la búsqueda de esa confirmación directa sigue siendo una de las fronteras más activas de la cosmología observacional hasta hoy, con nuevos experimentos intentando refinar la medición. Es importante dejar constancia de ello con la misma honestidad científica que aplicamos a la escala de Planck. La inflación cósmica es la explicación que mejor se ajusta a los datos que tenemos y es ampliamente aceptada entre los cosmólogos. Pero el mecanismo físico exacto que la causó, la llamada naturaleza del campo inflacionario, aún no tiene una confirmación experimental directa y completa. La ciencia aquí avanza con confianza, pero sin fingir que ya lo sabe todo. Existe todavía una segunda capa de expansión que necesita entrar en esta historia porque es más reciente y aún más intrigante. En 1998, dos equipos de astrónomos, trabajando de forma independiente, el proyecto de cosmología de supernovas, liderado por Saul Perlmutter en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, y el equipo HiSET de búsqueda de supernovas, liderado por Brian Schmidt,
con Adam Rees como autor principal del análisis de datos. Estaban usando supernovas tipo 1A que explotan siempre con un brillo intrínseco casi idéntico, como velas estándar para medir distancias cósmicas con precisión. La expectativa de ambos equipos era confirmar que la expansión del universo se estaba desacelerando, frenada por la propia gravedad de toda la materia existente, exactamente como una pelota lanzada hacia arriba se desacelera por la gravedad de la Tierra. Los datos mostraron lo contrario. La expansión se está acelerando. Las supernovas más distantes estaban más débiles de lo que deberían estar, lo que significa que estaban más lejos de lo que la desaceleración prevista permitiría. Ese resultado implicó la existencia de algo que pasó a llamarse energía oscura, una forma de energía distribuida uniformemente por el espacio, con presión negativa, empujando el propio tejido del universo hacia afuera a un ritmo creciente. Las estimaciones actuales indican que representa cerca del 68% de todo el contenido de masa y energía del universo. Perlmutter, Schmidt y Ries recibieron el Premio Nobel de Física en 2011 por este descubrimiento. Y esa frontera sigue absolutamente viva sin cerrarse. En junio de 2026, un grupo de investigación publicó una reevaluación detallada de los datos originales de las supernovas, corrigiendo dos pequeños errores sistemáticos en las mediciones, y confirmó que el descubrimiento de 1998 sigue siendo sólido. La aceleración es real y comenzó hace aproximadamente 5.000 millones de años. Pero lo que causa esa energía oscura sigue sin una explicación definitiva. Algunos físicos sostienen que es una constante cosmológica fija, incrustada en la propia estructura del espacio-tiempo. Otros sospechan que es algo dinámico, que cambia de intensidad a lo largo del tiempo cósmico. En mayo de 2026, el matemático Blake Temple, de la Universidad de California en Davis, publicó un modelo alternativo, sugiriendo que la aceleración observada podría surgir de inestabilidades en las propias ecuaciones de Einstein-Euler, sin necesidad de invocar ninguna energía oscura. El debate, en este preciso momento en que escuchas esto, aún no está resuelto. Existe una confirmación más reciente de que ese tejido del espacio del que hablamos no es solo una forma de explicar gráficos, puede sentirse vibrando. El 14 de septiembre de 2015, los dos detectores del Observatorio LIGO, separados por 3.000 kilómetros entre los estados estadounidenses de Washington y Luisiana, registraron simultáneamente una diminuta distorsión en el propio espacio. Una onda gravitacional prevista por Einstein ya en 1916, pero considerada durante décadas tan débil que jamás sería detectada. La señal correspondía a la colisión de dos agujeros negros, ocurrida a 1.3 mil millones de años luz de distancia, con masas de cerca de 36 y 29 veces la masa del Sol, fusionándose en un solo objeto de 62 masas solares. Las otras tres masas solares se convirtieron en un instante en energía pura, y esa energía fue irradiada por el espacio en forma de esas ondas. El equipo, liderado por Pedro e investigadores como Rainer Weiss, Kip Thorne y Barry Barish, anunció el descubrimiento públicamente en febrero de 2016, casi un siglo después de la predicción original de Einstein. Los tres recibieron el Premio Nobel de Física en 2017. La distorsión que los detectores midieron en el punto máximo de la señal fue menor que una milésima del diámetro de un protón, aplicada a un brazo de detección de 4 kilómetros de longitud. Hasta hoy es una de las mediciones más precisas jamás realizadas por cualquier instrumento científico, y una prueba directa, física, palpable, de que el espacio realmente se comporta como un tejido capaz de vibrar. Exactamente la misma propiedad que explica por qué también puede expandirse, llevando a la galaxia consigo, como vimos con la liga y la hormiga. Aquí es donde la regla finalmente alcanza su límite observable y donde vale la pena observar. Traer el capítulo más reciente de esta historia
porque todavía se está escribiendo mientras se preparaba este guión. Él está viendo el pasado, congelado, en tránsito por el espacio durante más de 13.5 mil millones de años hasta finalmente tocar el espejo del telescopio. Es una forma muy literal de máquina del tiempo. Y es, en el momento actual de la ciencia, el punto más distante de toda la regla que estamos recorriendo. Pero esa regla no tiene solo dos extremos en el espacio. También tiene dos extremos en el tiempo, y hasta ahora solo hemos visitado uno de ellos. Mirar al Mons 14 es mirar al pasado más antiguo al que podemos llegar. También existe un extremo en el futuro, y es tan extraño como cualquier cosa que hayamos visto descendiendo hasta la escala de Planck. En 1974, el físico Stephen Hawking publicó en la revista Nature un artículo corto llamado Explosiones de agujeros negros, en el cual mostraba, usando mecánica cuántica aplicada al borde de un agujero negro, que estos objetos no son eternos. Ellos emiten lentamente una radiación térmica muy débil, hoy llamada radiación de Hawking, y a lo largo de periodos de tiempo astronómicamente largos, pierden masa hasta evaporarse por completo. Para un agujero negro del tamaño de Sagitario A, ese proceso tomaría algo así como 10 elevado a, grabado hace 87 años, un número mucho mayor que la edad actual del universo, por lo que comparar los dos prácticamente no tiene sentido. Y los agujeros negros no son los objetos más duraderos en el escenario a largo plazo. Experimentos como el detector Super Kamiokande en Japón monitorean constantemente grandes volúmenes de agua ultrapura tratando de detectar la desintegración espontánea del protón. Algo que la física de partículas permite en algunos modelos teóricos, aunque nunca se ha observado directamente. Las mediciones actuales sitúan la vida media del protón, si es que llega a desintegrarse, en más de 10 elevado a 34 años. Si esa predicción es correcta, en algún momento extremadamente lejano en el futuro, incluso la materia común, los átomos que componen tu cuerpo, los planetas, las estrellas, dejarían de existir de la forma en que los conocemos hoy. Este escenario a muy largo plazo tiene nombre. Los físicos lo llaman a Big Freeze, o muerte térmica del universo. A medida que la energía oscura sigue acelerando la expansión, las galaxias se irán alejando unas de otras cada vez más rápido, hasta que la luz de cualquier galaxia, fuera de nuestra propia estructura gravitacional ligada, deje definitivamente de poder alcanzarnos. Las estrellas se irán apagando, una por una, a medida que consuman el combustible nuclear disponible. Y no existe ningún proceso conocido capaz de crear más estrellas, a gran escala, después de que el gas disponible en el universo se agote en quizá 10 elevado a la 14 años, ¿no? Después de eso, solo quedan agujeros negros, enanas blancas y estrellas de neutrones enfriándose lentamente, hasta que la evaporación final, prevista por Hawking, complete el proceso. No es una exageración, y no es desesperación, es solo el otro extremo de la regla temporal, simétrico al extremo que vimos al mirar a Mauch-Malkin 14. Existe un punto inicial, hace 13.8 mil millones de años, donde la física como la conocemos aún no había terminado de formarse. Y existe, en teoría, un punto final, dentro de una cantidad de años que ningún lenguaje cotidiano describe bien, donde la física, como la conocemos, se habrá disuelto por completo en un silencio uniforme y frío. Y existe aún una idea, más especulativa que las anteriores, que conecta ese final distante de vuelta al inicio de todo. Alan Guth, el físico que formalizó la inflación cósmica, trabajó en los años 2000 junto con Alexander Vilenkin, de la Universidad Tufts, y Arvin Bohr. En un teorema publicado en 2003, demostraron que, bajo ciertas condiciones bastante generales, la inflación no pudo haber sido eterna en el pasado. Debe haber tenido un comienzo definido. Más adelante, en el futuro, las matemáticas de la inflación sugieren lo opuesto, que puede ser eterna, continuando indefinidamente en regiones cada vez más distantes del espacio
creando, en teoría, nuevos universos burbuja separados del nuestro, cada uno con su propia física local. Es importante dejar claro, de nuevo, con la misma honestidad que aplicamos a la escala de Planck, que la existencia de otros universos fuera del nuestro no tiene ninguna confirmación observacional hasta hoy. Y tal vez nunca la tenga, por definición. Si existen fuera de nuestro horizonte cosmológico, ninguna señal de luz de ellos jamás podría alcanzarnos. Eso pone la idea más cerca de las matemáticas especulativas que de la física comprobable. Pero el teorema de Borde, Goff y Wilhelm Kahn sobre el pasado, ese sí es un resultado matemático sólido, ampliamente aceptado. Solo la extrapolación hacia el futuro, con múltiples universos, sigue siendo una frontera, no un consenso. Wilhelm Kahn llegó a escribir en un libro de divulgación publicado en 2006 que si la inflación eterna es correcta, el número de universos burbuja diferentes, cada uno con su propia combinación de constantes físicas, podría ser, en la práctica, ilimitado. En esa hipótesis más extrema, la escala que este video recorrió completa, desde la longitud de Planck hasta los 93.000 millones de años luz del universo observable. Sería, ella misma, solo una medida local, válida únicamente dentro de una sola burbuja, entre un número, tal vez infinito, de otras burbujas, cada una con su propia física, su propia regla, y tal vez ninguna de ellas con alguien dentro, capaz de medir cualquier cosa. Ahora, imagina esa regla completa, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Desde la longitud de Planck, 10 elevado a menos 35 metros, hasta el borde del universo observable, a algo alrededor de 10 elevado a 27 metros, tomando en cuenta los 46.5 mil millones de años luz de radio. Son, juntando ambos extremos, más de 60 órdenes de magnitud de distancia, un intervalo tan grande que comparar cualquier otra cosa en la naturaleza, con eso pierde el sentido. No es A, no es barrio, no es C, es D. No es el átomo que marca el centro de esa regla. No es la galaxia, no es el vacío cósmico, eres tú. Haz la cuenta de nuevo, despacio. Suma el exponente de la longitud más pequeña conocida con el exponente de la mayor. Divide por 2 y el resultado cae en un rango de tamaño cercano a una fracción de milímetro. Pero, mirando la escala completa de los 60 y tantos ceros involucrados, tu altura, de 1,70 m, queda a una distancia proporcional ínfima de ese punto central, mucho más cerca de él que de cualquiera de los dos extremos. En órdenes de magnitud, no estás cerca del fondo ni cerca de la cima, estás cerca del medio. Eso no es una casualidad filosófica inventada para cerrar un video bonito. Es una consecuencia directa de cómo la física de partículas y la estructura definen esos dos extremos, y del simple hecho de que organismos complejos, como tú, necesitan ser lo suficientemente grandes para contener billones de átomos organizados en patrones estables, pero lo suficientemente pequeños para que las fuerzas químicas y eléctricas que operan a escalas atómicas aún puedan mantener esa organización cohesionada, sin que la gravedad aplaste o que el calor disperse todo. No eres pequeño, eres exacto. ¿Eso cambia algo concreto en tu vida? Tal vez no en la agenda de mañana, pero sí cambia la forma en que te posicionas dentro de toda la historia que contó este video. Cada vez que te lavas las manos, estás manipulando trillones de moléculas de agua que ya pasaron por nubes, océanos, tal vez por dentro de otros cuerpos, a lo largo de miles de millones de años de circulación. Cada vez que sientes el calor del sol en tu piel, estás recibiendo fotones que tardaron 8 minutos en recorrer 150 millones de kilómetros de vacío hasta llegar exactamente a ti. Y cada vez que abres el mapa en tu celular para encontrar una dirección, estás usando, sin darte cuenta, una corrección directa de la relatividad general de Einstein. Los satélites del GPS orbitan a unos 20.000 kilómetros de altitud, donde la gravedad es más débil. Y el tiempo, según la relatividad, pasa ligeramente más rápido que en la superficie.
una diferencia de aproximadamente 38 microsegundos por día, sumando los efectos de la velocidad orbital y de la gravedad más débil. Parece despreciable, pero sin esa corrección incorporada en el sistema desde el principio, el error acumulado haría que tu ubicación en el mapa se alejara de la realidad en unos 10 kilómetros por día. La física a escala cósmica que describió todo este video no es solo una teoría lejana. Ahora mismo está calibrando la aplicación que te lleva a casa. Cada vez que miras hacia arriba en una noche despejada y ves esa franja blanquecina cruzando el cielo, estás viendo la luz combinada de miles de millones de estrellas de nuestra propia galaxia. Una galaxia que es, ella misma, solo una entre unas 100.000 dentro de la Niaquia, que tal vez ni siquiera sea una estructura permanente, que podría dispersarse a lo largo de miles de millones de años en el futuro, sin dejar rastro reconocible del nombre que le dimos en 2014. Cada vez que te sientas a comer, estás reorganizando átomos que en algún momento de los últimos 13.8 mil millones de años pasaron por el interior de una estrella que murió antes de que naciera el Sol. El carbono de tu plato, el calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre, ninguno de esos elementos fue creado en el Big Bang. Fueron forjados más tarde dentro de hornos estelares y esparcidos por el espacio cuando esas estrellas explotaron. No tienes solo un origen cósmico abstracto. Tienes una fecha de fabricación química registrada elemento por elemento dentro de tu propio cuerpo, ahí sentado ahora. Y cada vez que alguien que amas te abraza, dos cuerpos hechos casi completamente de espacio vacío nuclear, eres más del 90 y 9.999999999, nada en volumen. De hecho, están intercambiando, en la frontera entre las pieles, fuerzas electromagnéticas, entre nubes de electrones que nunca llegan a tocarse. De hecho, según las propias leyes de la física que rigen esa escala, ustedes no se tocan, en el sentido literal más estricto de la palabra. Y aún así, algo real atraviesa esa distancia. Calor, presión, presencia. La física no anula el significado del gesto. Solo revela, por debajo de él, una estructura que la mayoría de las personas nunca llega a ver. Empecé a notar eso de una manera diferente después de seguir toda esa escala hasta el final, de ambos extremos. Ya no veo el abrazo como un gesto simple. Lo veo como un encuentro entre dos universos de espacio casi vacío. Cada uno lleva, en el fondo, fluctuaciones cuánticas que nunca cesan. Y allá en la cima, conexión con una red de filamentos cósmicos que se extiende por miles de millones de años luz. Ya no puedo mirarme al espejo por la mañana sin recordar que estoy viendo un punto en esa escala. No es un objeto fijo, un lugar específico en una regla que va de lo impensablemente pequeño hasta lo impensablemente grande. Tampoco puedo escuchar más el número 13.800 millones de años como un dato suelto de enciclopedia. Detrás de él hay una pareja de palomas en una antena en Nueva York, una mujer catalogando estrellas variables a mano en Harvard, un técnico construyendo un motor microscópico en Caltech, y equipos enteros en diferentes continentes, discrepando cortésmente sobre lo que aún no saben. La escala de Planck sigue allá abajo burbujeando, fuera del alcance de cualquier instrumento que hayamos construido hasta ahora. El borde del universo observable sigue alejándose, llevado por la expansión del propio espacio, llevándose consigo galaxias enteras que algún día podrían desaparecer de nuestra vista para siempre. Y entre esas dos fronteras imposibles de alcanzar, existes tú. No, no al principio ni al final, sino exactamente en la región donde las dos escalas se encuentran y tienen suficiente sentido como para producir a alguien capaz de medir la distancia entre ambas. Tú no eres pequeño, tú eres exacto. Y quizá lo más extraño y lo más hermoso de toda esta regla no sea el tamaño de ninguno de los extremos. Es el hecho de que, en algún lugar, entre la longitud de Planck y el borde del universo observable, la propia materia se organizó lo suficiente
como para convertirse en alguien capaz de hacer ese cálculo sobre sí misma y descubrir, con cuidado y con un número exacto, exactamente dónde está.